conceptos, ¿no? Entonces vamos a repasar un poco qué son los conceptos más básicos. Ahorita están viendo lo que es conducción, convección, ¿correcto? Todo lo que es transferencia de calor, todo eso. Sí, hasta ¿Ya? Sí, radiación. sí, al principio. Antes de ver todo lo que son los ejercicios, yo siempre fui de la idea de que tenés que entender un poquito qué es lo que estás haciendo para que, para que puedas hacerlo bien y no tengas dudas a la mitad del camino, ¿no? Entonces, primero que nada, les voy a explicar cuáles son los tres tipos, qué consiste cada tipo de transferencia de calor, cuáles son los más básicos, que es primero que nada la conducción, la convección y lo que es la radiación. Y no voy a ser tan técnico, le voy a hacer más directo qué es lo que significa cada uno. Simplemente conducción es todo tipo de transferencia de calor que se da mediante contacto de una superficie con otra. O sea, por ejemplo, un cuerpo caliente con un cuerpo frío. Pones tu mano caliente en la pared que está fría, hay transferencia de calor. Todo lo que se ponga en contacto directo, se da por conducción, ¿no? Ese tipo de transferencia de calor lo van a ver en muchos casos, con tuberías, con recipientes, todo, ¿no? Inclusive si calentas una varilla, un extremo, el calor le va a llegar al otro lado por conducción. En cambio, la convección es otro tipo de transferencia de calor, pero más que todo se da por un medio que no es un medio sólido, sino por un medio de otro tipo de gas, ¿no? Por así decirlo, el aire, ¿no? Cuando vos calentás una olla, por así decirlo, con una fogata, y el calor que emana la fogata, la parte de arriba, es un calor que le llega a la olla por convección, porque está usando el medio de un gas para poder llegar, ¿no? Normalmente es cuando un fluido, el calor que tiene un fluido, o la temperatura que tiene un fluido es transmitido a otro lugar, a otra superficie, pero no necesariamente estando en contacto, ¿no? Si vos tenés agua caliente y vos ponés tu mano encima del agua caliente que está a punto de hervir sin que estés en contacto con el agua caliente, vos sentís que tu mano se calienta por el vapor que se va emanando. Ese tipo de calor es convección. Y hay dos tipos de convección, lo que es la convección natural, que simplemente se da en la naturaleza por el cambio, o sea, simplemente por así decirlo, ustedes en la temperatura está ambiente, unos 20 grados, y nosotros tenemos eh, una varilla caliente. La varilla caliente se va a enfriar por convección, va a transferencia de calor por convección, porque va a tratar de ceder al ambiente, la temperatura ambiente que se está llegando. Pero también se puede una convección forzada, que es cuando se ocupa algún agitador mecánico, o simplemente a veces por diferencia de presiones de un fluido, ¿no? Por decir, en una tubería, si el fluido está, hay un fluido que está circulando a una temperatura caliente, pero no está en contacto, por así decirlo, con la pared de arriba de la tubería, sino solamente con la pared de abajo, porque no está totalmente llena la tubería. Si el fluido es caliente y hay un movimiento de ese fluido, o sea, está circulando con una presión, la tubería, la parte de arriba, se va a calentar por convección forzada, porque hay un movimiento de ese fluido que va a hacer que se caliente la tubería. Pero la parte externa de la tubería, que está al aire libre, se va a perder calor por convección natural, simplemente por estar en la temperatura. Y lo chistoso es que baja la convección forzada que la convección natural, ya van a ver por qué. Y después está la radiación, que la radiación simplemente es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas o ondas de calor, ¿no? Que en el caso principal de la radiación está el sol, ¿no? Bueno, esos serían los tres casos primero de lo que sería la transferencia de calor. Vamos a ver cómo sería un poquito más a detalle, ¿no? También tenemos lo que sería que la conducción es el único mecanismo de transmisión de calor posible entre sólidos opacos, ¿no? Después tenemos lo que vendría a ser las propiedades de la conducción del calor, ¿no? Pueden ser en estado estacionario o en estado transitorio, ¿no? En estado estacionario, todo lo que se ve de esta materia es estado estacionario. Las propiedades quiere decir que no cambian a lo largo del tiempo. Todas las deducciones que ha hecho el mercado son cuando algo está en estado quieto, ¿no?
¿Por qué? Porque es más fácil, primero que nada. Cuando es en estado transitorio, se necesita saber cálculo 4, porque son magnitudes derivadas parciales, ecuaciones diferenciales derivadas parciales, mucho más complicadas. Y no sería, nosotros como industriales no vemos eso mucho. Más que todo son los de electromecánica. Vamos a ver lo que es un caso simple de conducción, ¿ya? Lo que sería la conducción en régimen estacionario. Lo primero que se tiene que saber es la ley de Fourier, que sería esta ecuación citada acá. Para comprender lo que dice la ley de Fourier es muy simple. No se olviden que todo lo que tiene un puntito arriba se refiere a un flujo, en este caso un flujo calórico, potencia calórica. La ley de Fourier sirve para cualquier estudio que se haga por conducción, donde la K vendría a ser la conductividad térmica, A vendría a ser el área de superficie de contacto, donde se va a dar el calor, y esta derivada de temperatura con respecto al espesor le llaman gradiente de temperatura. Y esta ecuación la verdad que es muy simple de entender, simplemente dice que la conductividad térmica depende del material que se esté hablando. El área depende de qué tan grande va a ser el área de contacto donde se va a dar el calor. Y esto de aquí, diferencial de temperatura con diferencial, con respecto al diferencial de distancia, que sería el espesor, ¿no? En este caso se habla de una pared o una superficie gruesa. Van a ver, ahorita les voy a dar un ejemplo cómo se puede entender bien esto, ¿no? Una pregunta, Bueno, ¿ese de Q es el flux o no? no, el flux vendría a ser si yo agarro el área y la paso a dividir acá abajo. Ah, ya no tendría la cosita arriba, entonces, en ese caso, ¿no ves? Mantendría la cosita arriba, eso es lo que pasa. El mercado realmente él mismo se chipa con la nomenclatura. Él a veces, por cómodo, no le pone la bolita arriba cuando se lo pasa a dividir el área acá abajo. ¿Me entendés? Esto, con lo si yo tuviera aquí el flux, sería, mandaría a dividir el área acá y tendría que mantenerse la potencia calórica, ¿no? Porque simplemente el flux es la potencia que es transmitida durante a un área determinada, ¿no? Esto simplemente así, con el área acá, sería la, la potencia calórica normal. Ah, ya. El grado de temperatura aquí, este gradiente de temperatura que hay acá, es muy simple. Simplemente quiere decir que, voy a tratar de prenderles mi cámara, a ver, para que puedan ver un ejemplo que les voy a dar. Si ustedes tienen, por ejemplo, este libro de acá, ya lo tengo, y aquí está entrando el calor, de esta forma. El calor, este es el área de contacto de la superficie, o sea, toda esta área de aquí, si el calor está viniendo acá. Pero el calor va a recorrer un espesor, que este espesor sería todo el espesor del libro. Esa es la X. Todo esto de aquí vendría a ser la distancia X. El calor entra en esta área de acá, que es un área distinta, pero tiene que recorrer esta distancia X de acá. Por lo tanto, esta parte de aquí está a una temperatura y la parte de atrás está a otra temperatura. Si este libro fuera una pared, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que viene a ser esta ecuación de Fourier de acá, ¿se puede ver? ¿Está bien? ¿Se ve bien de nuevo? Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Ya. Ahora, otra cosa que creo que los puede chipar harto es lo que dice Mercado, el tema del signo, ¿no? Hay lo que tienen que entender acá. Cuando nosotros vimos calorimetría, lo que se trataba de el signo positivo, el signo negativo, positivo ganó calor, negativo perdió calor, ¿correcto? Ahora, cuando estamos hablando de manera más general cuánto es la potencia calórica, solo nos importa la magnitud de calor que se está perdiendo o se está ganando. O sea, solo no nos importa el signo, en pocas palabras, en esta materia. Porque solamente nos importa la cantidad de calor. ¿Por qué? Porque el signo es relativo desde el punto de vista que vos lo veas. Vamos a hacer cuenta que yo estoy adentro de mi casa, ¿ya? Y dentro de mi casa hay una temperatura de
20 grados, o 32 grados, perdón, y afuera está 20 grados, ¿no? Y la relación de cuánto calor pierde la pared para estar a temperatura ambiente, va a haber una pérdida de calor. Pero si la persona que esté desde el ambiente para saber cuánta temperatura estoy yo, tiene que ganar cada vista que uno se pare. Por eso simplemente la ley de Fourier mantiene el signo de que quiere decir que se puede ganar. La diferencia de masa y calor nos importa solamente la magnitud de calor, ¿no? Inclusive esto se van a dar cuenta cuando trabajemos con las ecuaciones diferenciales. Entonces, este gradiente de temperatura indica cambiar conforme cambie el espesor. Eso quiere decir, avanzo 1 centímetro de espesor, cambió la temperatura. Avanzó 2 centímetros, cambió la temperatura. Eso quiere decir ese gradiente de temperatura. Que les decía, que el interior de la pared, si está aquí, la temperatura acá del interior, el ambiente tiene una temperatura. En el momento que estoy en la superficie de acá, el borde de esta pared, hay otra temperatura distinta que es muy cercana a esta. Más va a haber una temperatura menor a la anterior y así sucesivamente. A lo largo de un muro no hay una temperatura constante. Esa temperatura hasta que se llega a acercar a la temperatura del exterior. Disculpa, De eso no se sé consiste si... la transferencia de calor. Esto sería, ¿no? Pero el potencial calórico es el mismo, o sea, es la misma. Disculpa, no sé si sería mejor que apagues tu cámara porque para que le dé mejor de internet, creo. Eso sería este cambio. Te escuchamos un poco cortado. Sí. Hola. Hola, es que... Estamos escuchando un poquito cortado. Sí, por eso te pedí cortado. que apagues tu cámara, capaz de mejor un poco de internet. Eso, ajá. Hola. Hola. Te escuchamos. Sí, ya te escuchamos. Creo que no nos escucha. No nos escucha, ¿no? No. Ahora sí, ¿se te escucha? Sí, te escuchamos. Sí, escuchamos. Ah, sí, ya. No sé si se está viendo mi pantalla. Sí, se ve. Ya, perfecto. Les repito entonces lo que les estaba diciendo. Este era el ejemplo que les daba de la pared, ¿no? En el caso de que hay una temperatura en el interior y una temperatura en el exterior, ¿no? A lo largo de todo el muro va a haber una temperatura intermedia entre la temperatura del interior y la temperatura del exterior. Eso va a depender a qué espesor se encuentre el muro. En este caso, si el muro tiene un espesor X y yo me paro en este punto de aquí, X1, en este punto de aquí va a haber una temperatura que va a estar, una temperatura TX1 que va a estar entre T1 y T2. ¿Ya? Y así sucesivamente. Si me paro aquí en este punto de aquí, una temperatura en un espesor X2, va a haber una temperatura intermedia entre T1 y T2 que va a ser TX2, ¿no? Conforme yo me acerque más al otro extremo, vaya a tener una temperatura más cercana al exterior. Pero todo eso se da por una misma potencia calórica, o sea, por un mismo flujo de calor, que sería este flujo de acá.
Aquí están las variables que son la conductividad térmica, que depende del material, área perpendicular al flujo de calor. No se olviden que perpendicular quiere decir que forma 90 grados, en este caso quiere decir que si este de aquí es un área plana y el flujo de calor viene así, se forman 90 grados. A eso se refiere el área perpendicular. Gradiente de temperatura y el flujo de calor. Esos son todo lo que tienen que saber para la conductividad térmica, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? Se supone entonces o sea, porque el muro, ¿no ve? Está igual a una temperatura ambiente. ¿Eso no sería igual convección? Correcto. En el muro acá, en este punto de aquí, en este contacto aquí en la superficie, se puede dar un calor por convección. Yo en este momento lo que estoy explicando simplemente lo más básico es solamente viéndolo por conducción. Seguramente con mercado ya les ha hecho ver todo eso, ¿no? Pero, sí, por así decirlo, si yo agarrara todo hiciera un círculo acá, ¿no? Y aquí la temperatura ambiente estuviera a tal punto, ya podría tomar en cuenta el calor por convección natural del ambiente, ¿no? Pero si solamente estoy estudiando conducción, como estoy haciendo en este caso, vamos a partir desde el punto de vista del muro, ¿no? O sea, suponiendo que al lado del muro hay una pared igual, digamos, para que sea conducción, ¿no ve? Claro, si en este caso aquí, por ejemplo, aquí hay convección natural, aquí hay conducción. Si hubiera otra pared acá, habría conducción entre esta pared y esta pared. Ah, ya. Si tuviera otra pared más acá, habría conducción entre esta pared y esta pared. Y si ya no hubiera más pared acá y hubiera otro ambiente, habría convección natural también, ¿no? Así funciona más o menos esto. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Pero como le estábamos viendo solamente por conducción, no quería entrar con todo para que no se chipen, ¿no? Pero lo básico es eso. Lo ideal que tienen que saber es cómo se va dando la conducción a través de un muro, ¿no? Que eso van a verlo más adelante en ciertos ejercicios que vamos a hacer. Hasta el momento, ¿alguna otra duda? Para que podamos hacer un ejercicio más completito. No, está claro. Está clarísimo. Ya, listo. Pregunten con total confianza. Voy a abrir otra imagen. A ver. Ya. Este es un ejemplo que podemos hacer, que lo tengo aquí al ladito. Van a disculpar las fotos, las saqué media chueca. Si quieren, después les mando de nuevo otra foto. Este sería un ejemplo muy básico, ¿ya? En una casa se tiene una pared que separa el exterior con el interior, como habíamos visto. Con el interior tiene una temperatura exterior de 20 grados y una temperatura interior de 32 grados, con una conductividad térmica de 300 vatios sobre metro Kelvin, ¿no? Esto va a ser muy importante que después ustedes se acostumbren a trabajar con las unidades de la conductividad térmica, ¿no? Es una variable nueva que ustedes no la conocen, pero no es complicada. Vatios sobre metro Kelvin, ¿no? En el sistema internacional es mucho más cómodo, ¿no? No se metan a trabajar con el sistema inglés, que es una locura, la verdad. Dice, la pared posee un área constante de 6 metros cuadrados y un espesor de 10 centímetros. Determinar el flujo de calor que atraviesa por la pared, determinar la temperatura en la pared a 7 centímetros y determinar el flujo. Entonces, la solución es simple. Partimos de la ecuación de Fourier y lo que hacemos es decir, ok, tengo diferenciales y tengo distintos puntos. Paso el diferencial de x al otro lado, resuelvo la ecuación diferencial por método de variables separables. Mantengo el signo aquí negativo, lo voy a sacar. Integro temperatura 1 abajo y temperatura 2 arriba, ¿no? X espesor inicial abajo, espesor final arriba, ¿no? Resolviendo esta integral, queda x con los límites aplicados, queda temperatura con los límites aplicados, pero como está en signo negativo, cambio las posiciones, ¿no? Y acá, por ejemplo, se me forma esta ecuación, donde T1 menos T2, x menos x sub 0. Acá, normalmente temperatura 1 siempre lo coloco yo el mayor, porque como habíamos dicho anteriormente, esto es relativo, el signo, y mercado siempre nos dice, en el delta T, ocupen siempre la temperatura mayor primero para que le salga siempre positivo. Entonces, como solo nos interesa eso, no solamente nos interesa la potencia calórica, no nos importa si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero lo lógico es que el calor siempre viaja desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Ese es el sentido correcto, ¿no? Donde T1 siempre es la mayor, estos son mis apuntes, ¿no? Por si acaso.
Se resuelve acá y nos sale el valor 216.000 vatios, ¿no? Acá el flujo de calor, dice, es constante, por lo tanto, como el flujo de calor es constante, tenemos la conductividad térmica, tenemos el área, yo puedo determinar cuánto sería Tx, o sea, la temperatura a 7 centímetros, por así decirlo. Entonces yo despejo aquí Tx, desde T1 hasta Tx, como la potencia de calor es la misma en cualquier punto del muro, como se había dicho, se mantiene constante, la conductividad térmica se mantiene, el área de superficie de contacto siguen siendo 6 metros cuadrados, la temperatura 1 en este caso yo asumí que era la mayor, es la mayor, la 1, porque viaja del más caliente hasta el más frío, y la Tx vendría a ser la temperatura a 7 centímetros de espesor, ¿no? Entonces, en este caso, x sub 0 viene a ser 0, ¿no? Porque estoy partiendo de un nivel de referencia donde x sub 0 vale 0, desde mi punto de vista. Y este x' de acá vendría a ser los 7 centímetros, ¿no? Reemplazo los datos, me queda esta expresión, y esa sería la temperatura a unos 7 centímetros, ¿no? No le puse las magnitudes, pero eso sería, si ustedes desean, ya en su tiempo libre lo calculan, ¿no? Y llevándolo a grados centígrados vendría a ser esta, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, 23,6 me salió. Y la temperatura 1 era 32, o sea, la del interior, y la del exterior era 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde yo agarré a 7 centímetros está a 23,6 grados, o sea, quiere decir que está más cerca de la temperatura del exterior, tomando ese nivel de referencia. Y el flux simplemente es pasar a dividir el área acá abajo y me va a botar el valor, no se salió, pero sale que son 36.000 vatios sobre metro cuadrado. ¿Alguna duda hasta aquí? Para el flux ya usaste la Tx que sacaste anteriormente, ¿no? Esta X de aquí vendría a ser, es un dato. No, la Tx, ¿no? Perdón. Para el flux. Ajá. Está usando la Tx, el valor que reemplazaste es el 23 ese, ¿no? Sí, ocupé el 23. Ah, ya. Pero sería 23 o No, sería el el otro, sí, correcto. Sería el otro, sí, ¿no? Porque no me pide el flux. Aquí, por ejemplo, aquí lo hice bien el cálculo, pero lo puse algebraicamente mal. Sería la T2, sí, porque no me pide el flux hasta ese punto, sino que me pide el flux nomás hasta... claro, tomar la temperatura. Ajá, aquí sería esto de aquí, sería error mío. T2 sería. Porque el flux simplemente, una vez hallado la potencia calórica, yo simplemente puedo haber hallado el área para abajo y hubiera estado bien, ¿no? Ahora, no hay ningún problema en hallar el flux cuando el área es constante. Cuando el área no es constante es cuando la cosa se pone complicada. ¿Por qué? Porque cuando el área no es constante quiere decir que es variable, entonces se va a formar un ejercicio con una ecuación diferencial un poquito más complicada. Ahorita vamos a ver otro caso. A ver. No, bien. Ya, ahora sí. ¿Qué pasaría si el área fuera variable? En este caso de aquí, si estudiamos una pared con área cambiante, vamos a suponer, ¿alguna vez ustedes han visto lo que es como un cono truncado? ¿Ya? Vamos a asumir que esta vez es como un cubo truncado, donde tenemos un cubo que tiene una longitud, o sea, una cara es L1, y la otra cara cuadrada también es L2, pero a lo largo no es constante, es distinto, ¿no? Va cambiando. No sabría cómo dibujárselos acá, a ver, por así decirlo. Como decir que... A ver, no sé por qué. Allá. Como decir que... A ver, más o menos sería...
así, donde esta otra cara acá es todo esto como un cubito deforme, por así decirlo, que tiene una cara más grande que la otra, ¿no? De eso se trata este ejercicio, que es súper básico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como tenemos que el área de contacto, o sea, el área de superficie, o el área perpendicular, donde se va a transferir el calor, la potencia calórica está viendo por acá, porque acaso yo le puse Q nomás, pero puede ser Q con el puntito arriba para determinar la potencia calórica. Simplemente ya esto fue chinchera mía, ¿no? El área de superficie de contacto perpendicular es un cuadrado, entonces el lado es lado al cuadrado, ¿no? Entonces el área es lado al cuadrado. Tenemos un lado L1 y se tiene un lado L2. Se tiene una temperatura 1 y se tiene una temperatura 2. Se tiene un mismo material, un único material, y se sabe también que se tiene un espesor, ¿no? Un espesor de este punto a este punto, ¿no? Y hay algo que también, un detalle interesante que el mercado lo especifica, van a hacer de cuenta de que toda esta capa de aquí, o sea, todo el cuerpo de la figura está con un aislante. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque no quiere que se sepa que el calor se está saliendo por las paredes laterales. Y también no se va a considerar la convección, solamente se va a considerar la conducción, ¿no? Porque esto es un ejercicio de conducción básico. Entonces viene el flujo calórico por acá, por la cara de L1, a una temperatura 1, y va a salir por el otro lado a una temperatura 2. Entonces, para poder determinar cómo sea en este caso el flujo calórico, cómo se lo halla en un área constante, un área que no es constante, pero un área variable, se parte de la ley de Fourier, donde tenemos la conductividad térmica, dato, área de superficie, es dato, sí, pero no es un dato claro. Diferencial de temperatura, tenemos las temperaturas y tenemos de dato el espesor, ¿no? Esto es un ejercicio algebraico para ver cómo se da. Lo que se tiene que hacer es lo siguiente: se pasa el diferencial al otro lado, el diferencial de X, y el área de qué va a depender. El área de superficie va a depender del espesor para poder hallar un flux más adelante. Si en este caso yo no puedo hallar un flux, si ustedes se dan cuenta, al pasar el área acá, yo no puedo hallarlo el flux de forma directa. ¿Por qué? Porque el área es cambiante. Entonces, para saber qué tengo que hacer, yo no puedo saber cuánto va a ser el flux, tengo que desmenuzar más el problema. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: el área de qué va a depender, o sea, el área de contacto, no va a ser un área de superficie constante. ¿Por qué? Porque hay un lado L1 y un lado L2. Pero yo sé una cosa, que el comportamiento que va a cambiar va a ser lineal. O sea, el área va a ir cambiando de manera lineal por la geometría del sistema, por la figura, ¿no? Entonces yo puedo decir lo siguiente: esta área de aquí depende del espesor. ¿Por qué? Cada vez que cambie el espesor va a cambiar el área. Entonces el área es función del espesor. Entonces yo tengo que determinar cómo vendría a ser este área. Y vamos a hacer lo siguiente. Inicialmente yo tengo una longitud L1, ¿no? Y después tengo una longitud L2. Entonces yo puedo saber que aquí, de esta distancia a esta distancia, hay un espesor, ¿no? Si recuerdo la ecuación de una recta, y igual a mx más b, en este caso reemplazo para darle sentido, ¿no? Sería por decir que la pendiente sería L2 menos L1 dividido el espesor, ¿no? Pueden hacerlo por tangente o por elemento del álgebra, como ustedes quieran. El X vendría a ser la variable, ¿no? Que en este caso es el espesor, más L1, que vendría a ser la altura de pendiente sobre la ordenada, ¿no? Y simplemente esto lo podemos resumir como L2 menos L1, que van a ser datos en el problema, siempre te los van a dar, y X, y que vendría a ser el espesor de este punto a este punto, ¿no? Donde X va a ser la variable que va a ir cambiando. No se confunda X y con X, no es lo mismo. No se olviden que esa X representa al grado de variable, lo que le da el comportamiento lineal, ¿no? Si fuera constante, todo esto sería plano. Más L1, que vendría a ser el levantamiento. Entonces,
la longitud L para hallar el área de contacto tendría que ser, ¿cómo es el área? Es al cuadrado. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el área que está en función de x? El área sería simplemente todo esto de aquí al cuadrado. Y por eso lo pongo acá. Ahora, una vez yo tengo esto de aquí, ¿qué se me forma? Se me forma una ecuación diferencial un poquito más complicada, ¿no? Pero no se olviden que delta L es dato, simplemente esto es numérico, y L1 va a ser dato, y todo eso va a estar elevado al cuadrado. A eso se le tiene que hacer una integración por partes, desde el espesor 0 hasta x, o x sub 0, como quieran llamarlo, y esto siempre va a ser igual a T1, T2, negativo, donde esto después va a cambiar, T1 va a irse arriba y T2 va a irse abajo. Entonces, resumiendo las cuentas, esto me va a quedar por este lado igual así, y ya yo integrando, yo tengo un librito de ecuaciones diferenciales que me lo saqué cuando estaba con Igor, que es de CIADE. Uno simplemente busca la forma del problema, ¿no? de la integral, y la copia, ¿no? Y esta sería la solución, ¿no? del problema. Yo, una vez reemplace estos datos, ya puedo determinar cuánto sería, solamente se puede determinar cuánto sería la potencia calórica, ¿no? Porque el flux no nos va a dar un dato exacto, ¿no? Porque el flux siempre va a ser cuando el área sea constante. Entonces esto nos lleva a la conclusión que siempre se va a poder hallar el flux cuando el área sea constante, pero en este tipo de problemas no, es muy complicado y no te bota el valor exacto, ¿no? No se puede retirar un valor exacto, solamente con este tipo de problemas uno puede hallar la potencia calórica. En este caso todo esto de aquí va a ser un dato, lo paso a dividir abajo y voy a tener la potencia calórica transmitida a lo largo de todo esto, ¿no? Ese sería un problemita. ¿Por qué asumiste que era L cuadrado el área? Porque el área de un cuadrado es lado por lado. Ah, ya. Y dijiste que era como un cuadradito, pero diferente, ¿no? Ajá, es como un cuadradito que aquí hay una cara, un cuadradito, ¿cómo dibujártelo? Como un cono truncado, pero en vez de que sea un círculo, las caras sean cúbicas. Más o menos ya me dejo entender. Ya entendí. Ya. Más o menos así sería la cara. Si esto de aquí yo lo viera, Es como una pirámide que le cortas la punta, digamos, ¿no? Ajá, correcto, es como una pirámide que le cortas la punta. Exacto. Y es bien básico, ¿por qué? Porque el área es lado por lado. Ahora, pero si se tratara de un problemita un poquito más complicado que sea como un cono truncado, se haría algo de este estilo, como este caso de aquí. Si fuera algo así, más o menos, ya lo dibujo un poquito más como la gente, que viene el calor por acá, y aquí hay un radio 1 y aquí hay un radio 2. El proceso, y obviamente se asume que alrededor del cuerpo está rodeado por un aislante, ¿no? El proceso para resolver esto es el mismo. Aquí simplemente lo hice ya con valores que nos dio el profe en clase, que nos dio una tarea que nos dio él. Dice, recordando que el calor viaja desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Tenemos la ley de Fourier, agarramos la ley de Fourier, siempre la pasamos acá al área. Yo cuando veo este tipo de problemas, yo ya sé que el área no es igual, no es constante, porque no es una pared, no es un muro. Entonces yo sé que todo va a estar en función de que el radio va a ir cambiando conforme cambie el espesor. Entonces yo sé que el área de contacto no va a ser constante, va a ser variable, y cómo va a ser, va a cambiar de manera lineal, ¿no? Si esto cambiara de forma así como de manera exponencial, ya sería otro comportamiento, ya no sería un análisis tan simple, ¿no? Pero yo puedo, porque tendría que hacer en mi gráfica que les mostré hace un rato, ya no tendría que hacer una línea, tendría que hacer una parábola cortada, por así decirlo, ¿no? Pero Si es que así ¿te ha fuera. dado ejercicios de ese tipo? O sea, que tiene otro comportamiento y no es lineal. Nosotros no hemos hecho, pero les digo a ustedes, para el caso de que, no sé, a alguno les toque trabajar en la vida, algo por el estilo, se tienen que hacer ese tipo de análisis, ¿no? En este caso, con mercado simplemente te dice, hay este comportamiento. ¿Pero qué quiere decir que hay este comportamiento? Que puede haber otro tipo de comportamiento en distintas figuras, ¿no?
La idea de él es que, o sea, él no te lo va a enseñar todo esto, todos los comportamientos que puede tener una figura, el calor que se transmite a través de una figura geométrica, o un cuerpo, o un polígono, pero lo que sí hace es que te desbloquee la idea de que puede que te toque hacer en algún momento. Entonces es importante que sepas cómo puedes hacerlo, ¿me entiendes? La verdad es que para que salgamos profesionales nosotros como industriales nos cuentan el comienzo de la película, pero no nos dicen cómo lo vamos a ver después. Simplemente uno asume que es lo que va a ver, ¿no? En este caso nos enseñan lo más básico, ¿no? En este caso la ley de Fourier sería lo mismo. Ya yo la adelanté un poquito el esquema, ¿no? El lado derecho siempre va a ser lo mismo, que queda la temperatura con la conductividad térmica y va a ser T1 y T2. Siempre pasa lo mismo en este tipo de problemas. En este caso, Son igual raros los casos. al otro lado, porque igual depende de X, ¿no ve? Correcto. En este caso no sé si de X vendría a llamarse, depende de X, pero X vas a ver que depende también del radio. Ahorita vamos a verlo un poquito más a detalle. Un ratingo, por favor. Ya. Ahora sí. En este caso depende del radio, pero el radio también depende de X, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se da esto. Lo que pasa es que el radio va a ir cambiando a medida que cambia X, ¿no? Entonces el radio depende de X. ¿Y cómo es el área? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, si el área depende de X y el radio depende de X, en realidad A depende de X, por si lo mismo hipotético, ¿no? Entonces, acá yo tengo que saber cómo es la relación de radios, ¿no? Si el radio inicial es 5 centímetros, porque el problema me lo dice, el más chiquitito R1 es 5 centímetros, y el segundo es 10 centímetros, yo sé que este esquema. ¿Cuánto es el espesor XY que les había dicho anteriormente? El problema me dice que son No, 30. 30 centímetros. Ok. El comportamiento de esta función es lineal. Entonces, un ratito, por favor. Les decía entonces, el comportamiento va a ser de esta manera. Yo me acuerdo que la función va a ser lineal, entonces recuerdo la función lineal, simplemente reemplazo los datos, la pendiente sé que va a ser un sexto, ¿no? Por R2 menos R1 dividido el espesor, ¿no? Sería 10 menos 5 dividido entre 30, más, y queda este valor de aquí, ¿no? Un sexto de X más 5. Y 5 vendría a ser la altura que va desde el 0 hasta el 5, ¿no? Ahora, faltaría la otra imagen, sería esta de acá. ¿Cómo se resuelve esto? Ya tengo el valor, el que sería A depende de X, como dijiste hace un rato. Esto se mantiene igual, no lo vemos el lado derecho porque sabemos que va a acabar de la misma manera. Veamos el lado izquierdo, que es el lado más complicado. Entonces, el área de la superficie perpendicular donde está pasando el flujo es pi por el radio al cuadrado. Pero yo sé que el radio está en función de X, ¿no? Ese paréntesis de ahí representa que está en función. Entonces voy a sacarlo del pi porque es constante y este flujo de calor acá lo vamos a sacar para que no estorbe, ¿no? Porque también se sabe que es un dato constante. Siempre se deja dentro de la integral lo que tiene la variable, ¿no? Lo que depende de X, ¿no? Lo demás es constante, que salió, no hay problema. Entonces se quedó dentro de la integral todo lo que depende de X. Todo esto aquí es un proceso de integración, ¿no? Entonces ya reemplazando cuánto es el radio de acá, anteriormente habíamos visto que era x6 más 5 al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado, solamente quedó radio al cuadrado adentro. Entonces tengo que integrar de esta forma. Yo ya integré, busqué en ese librito de ciudades que tengo cómo hacer resolver esta integral. Ustedes pueden usarlo si quieren por Symbolab, ¿no? Y saliendo ahí me sale el valor numérico, se me aparece la expresión numérica de acá, con la x ahí de por medio. Entonces ya depende simplemente de ese dato de ahí,
que es la X, que vale 30. Porque aquí tengo que X1 a X2 va a ser 30, ¿no? Resolviendo la integración por método ya de integración completa, ¿no? El otro lado también se resuelve integración completa. Ni siquiera me pide las temperaturas, pero sé que es así el sentido, ¿no? La temperatura 1 siempre va a ser mayor, pero con el signo negativo va a cambiar. Aquí no la cambié, pero siempre termina saliendo positivo todo este lado después, si se dan cuenta. Y acá simplemente reemplacé los valores, ¿no? Y me salió 30, tal cual, ¿no? X1 es 0, por ese lado aquí no hay, pero aquí X2 es 30, entonces aparece. Resolviendo la expresión numérica y despejando, me sale que el calor transferido son 10,47 vatios. Y aquí les decía, ¿no? Deberíamos considerar cuando se ocupará menos K en la ley de Fourier para evitar inconvenientes con los signos. En este caso lo ocupamos, muchos autores usan K positivo para entender el verdadero sentido. O sea, depende de muchos de los autores cómo quieran trabajarlo, ¿no? Estos serían los típicos problemas más básicos que se ven con el profe. En un examen pregunta este tipo de problema. Este problema tal cual lo pregunta en un examen. Ahora, si se dan cuenta, no es que sea difícil el ejercicio, simplemente lo que se tiene que saber es cómo hacerlo paso a pasito. Y a Mercado le gusta que se lo resolvamos paso a pasito. O sea, primer paso, planteemos la ecuación. Segundo paso, cómo va a ser el comportamiento. Determinemos la función. Después de determinar la función, reemplacemos en la original. Integremos, reemplacemos valores numéricos y llegamos a una respuesta. Con que vos tengas de estos 6 pasos, unos 4 pasos hechos, ya te pone nota. Y por más que tu respuesta esté equivocada, ¿no? Porque entiende, es bien comprensivo Mercado. Lo que le importa a Mercado en su materia es que uno entienda cómo se debe hacer. Él no se fija tanto en las notas, ¿no? Pero si vos no tenés idea de nada, ahí recién te aplaza. Entonces, lo importante con Mercado es entender cómo es la secuencia que él se tiene que trabajar en los ejercicios. Eso es lo que más le importa a él. Si él entiende que vos tenés secuencia para trabajar, pero le pelaste en un signo, en un número, todo lo que vos querrás acá, y él se da cuenta que fue algo así, no te pone los 25 puntos, te pone 15, pero ya es nota, pues, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Está claro. Las integrales nos dijiste que las sacaste de un libro, ¿no? O sea, Sí. Ah, ya. Está en la... Creo que está... No sé si está abierta la fotocopiadora de la UPSA. Podrían ir a conseguírselo de allá o poder trabajarlo desde el Simbolab, ¿no? Ya. Yo siempre lo ocupé ese librito de ecuaciones diferenciales porque en materias como ser esta de acá, físico-química, termodinámica, ¿cuál más? Física 3, siempre aparecen ecuaciones diferenciales en un problema así medio chinchi. Es importante tenerlos a mano por si acaso, ¿no? Sí. Ah, ya, pero Ahora, Yo tengo una Ah, ya, preguntita. perdón. claro, decime. ¿De dónde sale el 1/6 más 5? El un sexto, 5, ajá. ¿este aquí? Ujú. Ya. Cuando resolviste tu integral, te quedó de esta forma de aquí. ¿Ya? Entonces, Ya. a ver. Te espero 5 minutos. Bueno, les decía, en esta parte de aquí se nos queda la expresión que fue la resolución de la integral. Entonces, ahorita esta x no sabemos cuánto vale. ¿Por qué? Porque hay que aplicarle los límites de integración, ¿no? Que son x2 y x1. Cuando yo aplico x2 a este lado de acá, que viene 30 dividido 36, más 5 sextos, menos 1, ¿no? Que es simplemente la expresión de acá arriba. Pero cuando aplico el límite inferior, que es 0, 0 dividido 36 es 0, entonces no lo coloco. Claro, pero el x sobre 6 más 5, ¿cómo lo planteaste? No me acuerdo, creo que lo hiciste a base de la pendiente, o sea, la fórmula, la recta, ¿no? O sea, la línea Sí, recta. correcto. En base a la recta. Fue acá, aquí lo hice. Ya, en De base a, ahí a salió. la radio que te da. Claro, correcto. Lo que pasa es que aquí si te das cuenta, ¿cuál es la magnitud que va a ir cambiando? Es el radio. Igual en el otro problema,
la magnitud que iba a ir cambiando era la cara del, la cara del cubo, del cuadrado, perdón, iba a ir cambiando conforme cambia el espesor. Entonces, como la cara va cambiando, el área también va cambiando. O sea, todo es una cadena, ¿no? Aquí vos te das cuenta que el área va a ir cambiando. ¿Por qué va a ir cambiando el área? Porque el radio va cambiando. ¿Y con quién va a cambiar el radio? Con la distancia X. Entonces, para hallar el área, ¿qué necesito? Saber el radio. Y para poder saber el radio, necesito conocer cómo es su relación con el espesor, que esta es su relación, una relación lineal. De eso se trata el ejercicio, ¿no? Ya, perfecto, ahora sí, ya lo entendí. ¿Alguna otra preguntita?